Entonces, recuerdo, hermanos, que mi papá nos reunía y antes de ir al templo los viernes recibíamos el sábado en casa. Antiguamente yo no recuerdo que el sábado se recibiera en la iglesia. Recuerdo que siempre lo recibíamos en casa. Ya después de más grande, sí recuerdo que ya los sábados se comenzaba a recibir en el templo, pero eso fue ya mucho después, porque antiguamente no lo recibíamos en el templo, sino en la casa. Así que nos sentimos contentos, hermanos, y la hermana dijo algo muy, muy cierto, muy real. No sé cuántos están cansados de estos 10 días de oración, pero yo creo, hermanos, que pues nosotros no nos podemos cansar de estar delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, pero desafortunadamente, dice la Biblia que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, es decir, los que permanecen, los que se mantienen. Así que, pues vamos a darle gracias al Señor, hermanos, porque nosotros hemos tenido la oportunidad de cruzar estos 10 días. Hoy estamos en el día 10º y mañana vamos a cerrar con broche de oro. Pero ahora vamos a cantar, hermanos, no sé, este canto, si lo saben, el 545, porque a mí me gusta, a mí me encanta, hermanos, este canto, este himno, y el día que más me gusta a mí es cuando llega el viernes y estamos entrando a las horas sagradas del día santo. Ese paso del viernes al sábado. Del viernes al sábado. Nos pasamos del viernes al sábado y bueno, siempre se respira una atmósfera diferente, siempre es diferente, se siente diferente cuando el sábado llega, cuando llegan las horas sagradas. Nosotros, le decía yo a unos hermanos, nosotros somos afortunados y somos fiesteros porque cada 8 días tenemos una fiesta. Acuérdense que el Señor dice que el sábado tiene que ser una fiesta, una delicia, tiene que ser algo lo más extraordinario, lo más hermoso que pueda haber. Y yo recuerdo, hermanos, que nosotros cuando estrenábamos muy esporádicamente ropa, era los 13º sábados y era en sábado. Y todo era en sábado. Las cosas especiales en sábado. La comida más rica en sábado. Así que, hermanos, pues como adventistas somos bien afortunados porque nosotros sí realmente guardamos el sábado. Desafortunadamente, la gente que guarda el domingo, pues dicen que guardan el domingo, ¿no? Pero en realidad no lo guardan, no descansan. Es un día para ellos como cualquier otro normal. Pero nosotros los adventistas, desde que se oculta el sol, el viernes, hasta que se oculta el sol, el sábado, estamos disfrutando ese gran día. Ya tenemos el 545, hermano. Y con esto nos vamos a proyectar a este día maravilloso que el Señor nos ha dado. Santo día del Señor, en Edén santificó y lo dio como señal del poder que nos creó. Santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre el sábado será
monumento de su amor. Gran congoja hallará quien del mundo siga en pos. El perfecto gozo está en la paz que ofrece Dios. Santo sábado de paz, bendecido del Señor. Siempre el sábado será monumento de su amor. En el día del Señor, santa paz podrá gozar quien acuda en la quietud sus palabras a escuchar. Santo sábado de paz, bendecido del Señor. Siempre el sábado será monumento de su amor. Amén, hermanos. Vamos a ponernos nuevamente en las manos del Señor. Bendito Padre que moras en las alturas celestiales, te damos gracias, Señor, por toda la bendición recibida de ti durante toda esta semana. Y también te damos gracias, Señor, por el maravilloso día que ahora nos has de dar, Señor, el día santo, el día sábado, el día en que recordamos la creación y a nuestro Creador. Gracias, Señor, por ser tan maravilloso con nosotros. Te rogamos, Señor, que nos permitas gozarnos, deleitarnos en este tu día santo y que podamos, Señor, sentir tu presencia poderosa en nuestras vidas. Bendice a todos nuestros hermanos que ya están aquí. Bendice a todos los que vienen en camino y también queda con aquellos que por alguna razón no estarán con nosotros, Señor, pero permite que tus bendiciones sean también con ellos y que todos, Señor, podamos sentir siempre la necesidad de buscarte. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Nuevamente, hermanos, feliz sábado. Que gocemos en la presencia del Señor este sábado. Voy a invitarles a abrir su Santa Biblia en el primer libro de Reyes, primero de Reyes. Vamos a estudiar ahí, hermanos, bajo el contexto o dentro del contexto de la terrible situación, capítulo 18, primer libro de Reyes, capítulo 18. Vamos a estudiar ahí, hermanos, la situación del pueblo de Israel cuando estaba terriblemente hundido en la idolatría. Porque la esposa de Acab, que de paso, hermanos, Acab era un mandilón, porque la que gobernaba era su esposa Jezabel, una mujer pagana, impía, que introduce en el pueblo de Dios la adoración a Baal. Y vamos a ver ahorita, hermanos, cómo está la situación, porque en ese tiempo se adoraba, fíjense bien cómo estaba el pueblo, se adoraba, el pueblo de Dios adoraba a Baal y adoraba a Dios. Y la Biblia dice que no podemos servir, ¿qué? A dos señores. En una época de la historia, hermanos, también los cristianos guardaban el domingo y guardaban el sábado. Pero no se puede servir a dos señores. Tenemos, dice el apóstol, que nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que
a los hombres. Es decir, debemos obedecer los mandamientos de Dios, no los mandamientos del ser humano. Entonces, en ese contexto, hermanos, vamos a ver nosotros que la oración, una oración poderosa, pero muy sencilla, que hizo el profeta Elías, hermanos, permitió que el pueblo pudiera ser confrontado, permitió que el pueblo pudiera abrir los ojos y estar conscientes de la situación idolátrica en la que habían caído. Así que vamos a comenzar a leer a partir del versículo 1. Antes de eso, hermanos, antes de lo que acontece aquí en el capítulo 18, del versículo 1, en el capítulo 18, antes el Señor ya había comenzado a llamarle la atención al pueblo porque había suspendido la lluvia. Y dice el apóstol Santiago, hermanos, que dejó de llover 3 años y medio. Y entonces ahora sí vamos a ver el versículo 1 del capítulo 18. Dice: pasó mucho tiempo y 3 años después llegó palabra de Jehová a Elías diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. El Señor había ya considerado que era momento de que comenzara a llover. Y entonces el verso 2 dice: fue pues Elías a mostrarse a Acab en Samaria. El hambre era grave, porque no había llovido. Y si no hay lluvia, ustedes mejor que nadie lo saben, si no hay lluvia no hay producción, no hay comida, el campo lo resiente. Así que 3 años y medio sin llover, hermanos. Imagínense la situación. Acab llamó a Abdías, su mayordomo. ¿Quién era Abdías, hermanos? Abdías era el mayordomo de Acab, era un hombre bastante piadoso. Su nombre significa siervo de Jehová. Mire, a mí me llama la atención, hermanos, cómo Acab era un rey malo, que hizo lo malo, impío, porque se dejaba dirigir, se dejaba gobernar por su esposa, que era pagana. Y Abdías, hermanos, que era su mayordomo fiel, era todo lo contrario. Imaginen ustedes, hermanos, yo me pongo a pensar, me llama la atención cómo es que personas tan diferentes estaban tan cercas una de la otra. Pero Acab, hermanos, no aprendía de la vida de Abdías. Y entonces Abdías, dijimos que su nombre significa siervo de Dios, siervo de Jehová. Y sigue diciendo aquí: pues cuando Jezabel destruía, fíjense bien, Abdías era muy temeroso de Jehová, es decir, estaba entregado al Señor. Pues cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas y los escondió en cuevas de 50 en 50 y los sustentó con pan y agua. Es decir, hermanos, los profetas en ese tiempo eran los que predicaban la palabra del Señor, los que exhortaban al pueblo. Y entonces Jezabel, como era pagana, era impía, comenzó a matar a estas personas, a estos profetas, pero Abdías los estaba protegiendo, por lo menos protegió a 100 de ellos. Ahora noten el versículo 5, dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso encontramos pasto con que conservar con vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias.
Y dividiendo, note bien que cada quien se fue por un lado, se dividieron el territorio y dividieron entre sí el país, es decir, entre Acab y Abdías, el país para recorrerlo. Acab se fue por un camino y Abdías se fue por otro. Ahora, noten lo que dice el verso 7. Cuando Abdías iba por el camino, se encontró con ¿quién dice? Con Elías. Y miren, hermanos, noten lo que Elías le va a decir a este hombre piadoso, a este hombre temeroso del Señor. Elías se había desaparecido por muchos años, más de 3 años, y ahora de repente se aparece, ¿y quién lo encuentra? Lo encuentra Abdías, que era temeroso del Señor. No lo encontró Acab, el rey, lo encontró Abdías, porque si lo hubiera encontrado Acab, la historia hubiera sido totalmente diferente. Y entonces noten bien, cuando Abdías iba, verso 7, por el camino se encontró con Elías. Al reconocerlo, se postró sobre su rostro y dijo, otra versión dice, se postró rostro a tierra. Ahora, quiero aclarar, hermanos, que Abdías se está postrando ante Elías, hermanos, no para adorarlo, sino como era una persona temerosa de Dios, se estaba inclinando, pero en adoración a Dios, porque Elías, hermanos, era el representante, es decir, el mensajero del Señor. ¿Se acuerdan qué dijimos que significa profeta? Profeta significa el que habla en lugar de Dios. Por eso él se inclinaba. Y Elías entendió eso. Muy diferente es, ¿se acuerdan cuando Juan, el teólogo, ahí en Apocalipsis, se quiso arrodillar, inclinar ante el ángel? ¿Y qué le dijo el ángel? No, levántate, no, tú no tienes que adorarme a mí porque yo soy un consiervo tuyo. Al único que tenemos que adorar, al único ante quien tenemos que inclinarnos es a Dios. Pero en este caso, él se estaba inclinando ante la presencia de Dios. Y Elías lo sabía. Elías no le dijo nada, no porque él estuviera tratando de recibir adoración, no, sino porque sabía que él era un hombre temeroso del Señor. Y dijo, ¿no eres tú Elías, mi Señor? Verso 8, yo soy. Ahora, miren lo que le dice Elías a este hombre. Ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Se había desaparecido bastante tiempo Elías. Y ahora se encuentra con Abdías y Elías le dice, ve y dile al rey, a tu amo, que ya aquí está Elías y que quiere hablar contigo. Pero noten lo que dice Abdías, porque Abdías estaba consciente de la situación. Abdías, le respondió él, Abdías contestó, ¿en qué pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? ¿Por qué decía eso, hermanos? Ahorita vamos a entender por qué Abdías decía eso a Elías, que le estaba diciendo, ve y dile al rey que aquí está Elías. Vive Jehová, noten lo que el verso 10, vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y cuando respondían, no está aquí, hacía jurar a reinos y naciones que no te habían hallado. Acab, hermanos, había buscado por todos los alrededores, las naciones pequeñas y grandes de alrededor de Samaria, y no había encontrado a Elías. Y ahora le dice de repente a Abdías que vaya y que le diga al rey que aquí está. Y noten, vean lo que sigue diciendo. Y ahora tú me dices, ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Ahora, yo quiero que noten lo que dice el verso 12. Acontecerá que luego de que yo me haya ido, ¿cómo dice ahí? El Espíritu de Jehová te llevará
a donde yo no sepa, y cuando yo vaya a dar la noticia a Acab, él no te hallará y me matará. Pero tu siervo teme a Jehová, es decir, es reverencia a Jehová. Pero tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿Cuál era el temor de Abdías? Que cuando él fuera a avisarle a Acab que ahí estaba Elías, el espíritu, ¿qué cosa? Se lo llevará a otro lado. ¿Quién llevó a Jesús al desierto, hermanos? Dice la Biblia que el Espíritu Santo se lo llevó al desierto. El Espíritu Santo, hermanos, movía a los profetas. Y aquí podemos ver, hermanos, entonces la intervención poderosa del Espíritu Santo. Pero en esta ocasión, hermanos, el Espíritu Santo no se iba a llevar a otro lado a Elías, porque había una misión importante que Elías tenía que hacer. Pero ese era el temor de Abdías. Ahora, noten el verso 13. Y entonces él comienza a tratar de convencer a Elías para que tenga compasión de él, porque él es una persona que ha actuado con justicia. Dice: ¿no le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Los profetas de Jehová, hermanos, en ese tiempo eran los hijos de los profetas. Había escuela donde se preparaban los hijos de los profetas, que más adelante con Eliseo, ahí sí se menciona de manera textual los hijos de los profetas. ¿Se acuerdan? Aquellos que el que pidió prestar el hacha y que andaban cortando leña y que se fue al agua. Bueno, esos eran los hijos de los profetas. Aquí Abdías, hermanos, actuaba misericordiosamente. Ya dijimos que él los había salvado y que los había protegido, resguardado en una cueva, y los estuvo manteniendo con pan y agua. Imagínense, a 100 profetas. Ahora el verso 14. Y ahora tú dices: ve y dile a tu amo, aquí está Elías, ¿quieres que me mate? Y ahora Elías le responde y dice el verso 15. Elías le dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me presentaré ante él. Es decir, le estaba dando la seguridad a Abdías de que no iba a desaparecer, de que no se iba a ir. Entonces Abdías, ahora hermanos, Abdías ya había entendido, comprendido y estaba seguro de lo que Elías le decía. Entonces Elías, verso 16, fue a encontrarse con Acab, le dio el aviso, y Acab fue a encontrarse con Elías. Fíjense bien, hermanos, ¿quién era la máxima autoridad ahí? ¿Acab o Elías? ¿Quién era el rey? El rey era Acab. ¿Quién tenía la obligación de ir a presentarse ante Acab? Elías. Pero miren nada más, hermanos, quien se presenta ante Elías es el rey. Ahora, quiero que noten lo siguiente. Cuando lo vio, Acab le dijo, verso 17, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Esta expresión, hermanos, esta actitud de Acab demuestra que Acab no estaba arrepentido. ¿Cuánto tiempo había pasado, hermanos, de que no llovía? Dice Santiago que dejó de llover 3 años y medio. Y Acab, hermanos, en todo ese tiempo no se había arrepentido. En Samaria se estaban muriendo de hambre. Y Acab no se había arrepentido. Estaba viendo los juicios de Dios y Acab no se había arrepentido. Al contrario, dice, ¿eres tú el que alborotas a Israel?
cuando no era él, hermanos, sino que era Acab mismo. La desobediencia, la idolatría de Acab, hermanos, porque el pueblo, hermanos, se había inclinado en la adoración a Baal. Ese era el objetivo de Jezabel, de su esposa. Verso 19 dice: manda pues ahora a que todo Israel se congregue en el monte Carmelo. El monte Carmelo, hermanos, era un cerro de 500 metros de altitud en la costa del Mediterráneo. Ahorita van a ver por qué les estoy diciendo esto. Y entonces, hermanos, era el punto de Israel con más lluvias. Este lugar estaba cerca de donde había nacido Jezabel. Estaba cerca de Fenicia. Y ahora quiero que escuchen lo siguiente, hermanos. Elías les propone este lugar para tener un lugar neutral. Sin embargo, hermanos, fíjense bien que este lugar era más propicio para los profetas de Baal que para Elías. Ahorita van a ver. Verso 20, hermanos, fíjense bien lo que dice. Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. ¿Qué significa esto, hermanos? Esta es una pregunta retórica, pero lo que Elías le estaba diciendo al pueblo: ha llegado el momento de tomar una decisión. El pueblo había caído en la idolatría. Adoraban a Baal y pretendían adorar a Dios. Entonces, Elías les dice: ha llegado el momento de tomar una decisión. Yo voy a hacer algo. Y si Dios responde, entonces todos ustedes siguen al Señor. Y si responde Baal, entonces ustedes siguen a Baal. ¿Les parece bien? Ahora, Elías les dice: yo sé que he quedado solo. Más adelante, ahí en el verso 22 dice: yo sé que he quedado solo. Elías sabía, hermanos, que no estaba solo. Sabía que había 7,000 fieles que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Pero fíjense bien que él sí estaba solo, porque algunos habían sido desterrados, otros estaban en el anonimato, y el único visible y que daba la cara era Elías. Ahora nos vamos aproximando, hermanos, a donde queremos llegar. Fíjense bien. Entonces, verso 25, entonces Elías le dijo a los profetas de Baal: fíjense bien, escoged un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más. Invocad luego el nombre de vuestros dioses, pero no le prendáis fuego. Es decir, ustedes van a hacer un sacrificio, un altar, y van a hacer un sacrificio, y le van a hablar a su Dios, y su Dios tiene que responder con fuego. Y el verso 26 dice: y tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, y decían: Baal, respóndenos. Pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera. Entre tanto, ellos seguían saltando alrededor del altar que habían hecho. Y ahí estaba, hermanos, esa algarabía que tenían, ese bullicio, ese alboroto que tenían estos profetas de Baal. ¿A qué se imaginan? ¿A quién nos podemos comparar actualmente?
O con nuestros hermanitos que están cantando aquí atrás. Ese alboroto, esa irreverencia, ese desorden, esa gritería. Así estaban. Y parece que los estaba, y más parecía una sesión espiritista que espiritual. Y a todas leguas se veía que era el demonio el que los estaba moviendo. Es más, fíjense bien, dice ahí la Biblia que Elías se burlaba de ellos, pero no es que se burlara, sino quería llamar la atención. Escuchen bien, hermanos, porque esto es bien importante. Quería llamar la atención del pueblo para que vieran que no respondía Baal. Fíjense bien, Baal era el dios del fuego, el dios del cielo. Y Elías les dijo, vamos a hacer un sacrificio, y el que responda con fuego, ese va a ser el Dios. Y Baal no respondía. Vean, les está diciendo Elías, vean, dense cuenta que estos dioses, con D minúscula, no sirven para nada, no hacen nada. Hermanos, en una ocasión vi un video donde llevaban una estatua, no recuerdo si era de una virgen o de un santo, y la llevaban aquí cargada, y de repente se tropezaron y la estatua cayó y se hizo pedazos. Es exactamente lo mismo que estaba haciendo. Ven que no sirven de nada. Los ídolos no sirven de nada. Son hechos por mismas manos de hombre, ni ellos mismos se pueden cuidar. Y eso es lo que quería Elías que entendieran. Ahora, fíjense lo que dice el verso 21. Hacia el mediodía, Elías se burlaba, pero el mediodía, hermanos, Elías se burlaba. Gritad con más fuerza porque es un Dios. Quizá esté meditando. Todo lo que está diciendo, hermanos, es para que el pueblo se diera cuenta que no había nada de poder, no había vida en esos dioses. Ahora, fíjense lo que dice el verso 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente, se cansaron, se cortaban, hermanos, ellos, como de costumbre, siempre hacían eso. Y se cansaron y no hubo respuesta. Y hasta la hora de ofrecer el sacrificio. ¿Cuál era la hora? ¿A qué hora se ofrecía el segundo sacrificio? El pueblo de Israel en el santuario celestial, terrenal. ¿A qué hora se ofrecía, hermanos? A las 3 de la tarde. Y a la hora del sacrificio, dice aquí, hasta la hora del sacrificio, hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera, ni escuchara. Y entonces entra en acción Elías. Los profetas de Baal ya estaban derrotados. Ahora entra en acción Elías. Y entonces dice verso 31, tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, para que entendieran que había un pacto, hermano, por eso lo hacía. Y entonces edificó con las piedras un altar al nombre de Jehová. Después hizo una zanja, fíjense bien, alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. 2 medidas de granos eran más o menos como 15 kilos. Ahí las echó alrededor. ¿Qué más hizo? Dice que dijo que echaran, verso 34, y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Eso lo hizo 3 veces. Es decir, hermanos, el altar estaba lleno de agua, escurría de agua.
¿Cómo dijo Elías, hermanos, que tenía que responder, ya sea Dios o Baal? ¿Con qué tenía que responder? Con fuego. Y Elías mojó todo. ¿Cómo es más fácil provocar un incendio, seco o mojado? Seco, pero Elías mojó todo. Y ahora, hermanos, yo quiero que entiendan, que escuchen ahora del verso 36 y 37, la oración. Porque recuerden que estamos hablando de la oración. Una oración sencillita, pero poderosa, que hizo Elías y que permitió que el pueblo viera el poder de Dios. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, fíjense la oración, hermanos, él no comenzó a gritar y a revolcarse y a cortarse la piel, no, él con toda reverencia, con toda sencillez dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y miren 37, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo, que tú Jehová eres el Dios y que tú haces que tu corazón se vuelva a ti. Entonces, verso 38, fíjense hermanos, la respuesta inmediata del Señor a esta sencilla oración. Entonces cayó fuego de Jehová. ¿Y qué pasó? Dice, consumió ¿qué cosa? El holocausto, el buey que habían ahí Elías partido. ¿Qué más consumió? Dice, la leña. ¿Qué más consumió? Las piedras. ¿Qué más consumió? El polvo. ¿Y qué más consumió? El agua. Todo consumió. El poder de Dios se manifestó, hermanos. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Verso 39. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Y a quién iban a seguir? A Jehová. Porque Elías les dijo, si Baal responde, vayan tras Baal. Si Jehová responde, vayan tras Jehová. Y hermanos, el Señor se manifestó poderosamente a través de una oración sencilla de su siervo. Cuando las cosas están mal, hermanos, en la iglesia, cuando el mundo está entrando a la iglesia, cuando hay apostasía, cuando hay pecado oculto, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Tenemos que andar vigilando a los hermanos? ¿Tenemos que andar marcando el paso? No. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que orar al Señor. Señor, tu pueblo está mal, pero tú eres el único que puedes intervenir. Estamos mal. ¿Qué dijo Daniel, hermanos? Hemos pecado, Señor. Hemos pecado contra ti, Señor. Hermanos, como cristianos, como iglesia, no tenemos que andar haciendo eso. Tenemos que ponerlo todo en las manos del Señor. Y el Señor va a actuar, hermano. El Señor va a tocar los corazones de aquellos que han sido arrastrados por el enemigo. El Señor va a fortalecer a su iglesia. Porque, hermanos, quiero decirles una cosa. Cuando el Señor zarandea a su iglesia, pidámosle que nosotros seamos grano y no basura. Porque el grano habrá de permanecer en la iglesia. Y la basura se la va a llevar el viento. Y se va a perder por toda la eternidad.
Por eso debemos mantenernos en oración, hermano. Por eso debemos poner todo en las manos del Señor en oración. Vamos a cantar, hermanos. Vamos a cantar el himno número 30, ahora sí. Y vamos a orar al Señor, hermanos. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y por eso nos da oportunidad tras oportunidad. Pero no desaprovechemos, hermanos, no dejemos pasar ninguna oportunidad. Porque el Señor es maravilloso. Abre mis ojos, Jesús, quiero verte. Conmigo tenerte, decirte que amo. Abre mi oído, hoy quiero escucharte. Abre mis ojos para contemplarte. Amén, hermanos. Si hasta aquí nuestra vida no ha sido plenamente entregada al Señor, hagamos lo que hizo el pueblo, hermanos. De ahora en adelante, seguir plenamente al Señor. ¿Estamos agradecidos con el Señor, hermanos? Por lo maravilloso que ha sido con nosotros. Vamos a levantar la mano y vamos a darle gracias al Señor. Queremos entregar plenamente nuestra vida al Señor. Vamos a levantar la mano y vamos a decirle, Señor, aquí estamos. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, gracias por todas las bondades, por todas las misericordias, por toda la muestra de amor que has tenido con nosotros durante todos estos días, Señor, que nos hemos apartado para estar delante de tu presencia. Señor, en esta hora hemos entendido que no significa nada vivir dos vidas, que solamente podemos servir a un solo Señor. Y en esta tarde, Señor, queremos solamente servirte a ti. Queremos solamente entregarnos plenamente a ti. Y queremos rogarte, Señor, que seas el único que dirija nuestra vida. Señor, aquí estamos, tómanos plenamente, Señor, con todas nuestras necesidades, con todas nuestras flaquezas y debilidades, y permite, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo pueda transformar nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eres un Dios maravilloso y que nos das oportunidad tras oportunidad. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a poder mantenernos firmes en esta decisión que hemos tomado y que no nos soltemos de tu mano, Señor, sino que podamos algún día encontrarnos con Cristo Jesús para vivir por toda la eternidad, dándote la honra y la gloria que solamente tú mereces. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.